Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, para la casa de Israel y la casa de Judá. Nada más, para la casa de Israel y la casa de Judá. Bueno, nuestro Padre así estableció su voluntad. Al que quiera, a lo mejor, o se molesta por lo que yo digo, vaya y revise y pregúntele a nuestro Abba eterno si es que también puede preguntarle y puede comunicarse con él, puede hablarle a él y él le responda a usted. Todo lo que está en las escrituras, los registros, tanto en la Torá de Moisés, en los Salmos y los profetas, todas las cartas desde Bereshit hasta Malaquías es conforme al pueblo de nuestro Padre Elohim, la cual él lo hizo nacer mediante Abraham e Isaac y Jacob. Y después los libros posteriores, tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los hechos de los discípulos, el libro, ¿no es cierto?, los dispersos que están en Roma, y todos los libros, las cartas a los dispersos que están en Roma, es para con la casa de Israel, los dispersos, la casa de Israel y la casa de Judá que estaban en la dispersión, tal como lo dice Jacobo en su carta, a las 12 tribus de la dispersión. Ahí está escrito. No aparece ningún otro personaje que quiera, ¿no es cierto?, o alguna doctrina, alguna ideología, algún, ¿no es cierto?, corporación, algún pensamiento animal, carnal que se quiera adjudicar. No, es para con la casa de Israel y la casa de Judá. Los demás no existen, para que ustedes sepan, conforme a las escrituras, no existen. Y cuando nuestro Padre habla aquí los registros que dejaron los traductores o los intérpretes cuando habla de naciones, no, nuestro Padre se está refiriendo a los dispersos que están en las diferentes naciones, tal como Roma, tal como en Asia, como aparece aquí en los escritos. ¿Ya? Entonces, para que quedemos claros, antes de seguir avanzando, que algunos, ¿no es cierto?, que quieran, no. Nuestro Padre, yo les quiero decir algo aquí en relación a esto. Nuestro Padre glorioso es el tema que yo voy a compartir ahora por la voluntad de nuestro Padre. Tiene, ¿no es cierto?, un plan de beneficio glorioso para las naciones, todos los extranjeros y todas las naciones, conforme a su voluntad, en el tiempo del milenio, que nuestro Padre va a quitar al enemigo y lo va a encerrar por 1000 años. Va a librarlos a todos estos de este gobernante que los obligaba, ¿no es cierto?, a hacer, ¿no es cierto?, desobedientemente, rechazar el reino de los cielos. Nuestro Padre glorioso, en su grande amor y en su mucha misericordia para con las naciones, va a quitar a este personaje, y eso está aquí en el libro de Revelaciones, para que toda nación venga y reconozca voluntariamente, ojo, voluntariamente reconozca, pero aquella nación que no venga y no reconozca al Elohim de Israel glorioso, al Elohim único y verdadero mediante su glorioso Hijo Mashiach Yahshua, mayor condenación va a tener, porque se le concede este privilegio de ser quitado de dentro, ser quitado este personaje que gobernaba y que gobierna, ¿no es cierto?, de dentro a las naciones en rebelión y en desobediencia. Para que algunos que andan hablando ahí, ¿no es cierto?, que nuestro Padre, nuestro Padre en ese momento le va a conceder este glorioso privilegio a las naciones de venir a reconocer al Elohim Yahweh, único y verdadero, por medio de su glorioso Hijo Mashiach Yahshua, su enviado, su ungido. Ya. Dicho eso, doy gracias a nuestro Padre glorioso por este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición de poder hablar a su pueblo, a la casa de Israel y la casa de Judá, y proclamar su voluntad,
corrigiendo algunas cosas que aquí los traductores y los intérpretes quisieron, ¿no es cierto?, distorsionar. ¿Ok? Ya. Bueno, vamos a hablar del libro de Juan. ¿Qué cosas, no es cierto, no corresponden? No corresponden. Y si no corresponden, así bien clarito, no corresponden. Dice aquí en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 3 del versículo 16, es un texto que no corresponde, que cambiaron. Dice, porque de tal manera amó nuestro Padre Elohim a su pueblo, a la casa de Israel, la casa de Judá, porque este propósito y esta voluntad nuestro Padre la estableció en Jeremías 31:31, y aquí vemos este procedimiento. Pero no, para allá no dice, porque de tal manera que voy a hacer un pacto con el mundo. No, porque aquí su Hijo es introducido, su primogénito, el Cordero Glorioso, para establecer el procedimiento de este nuevo compromiso, pacto, para con la casa de Israel y la casa de Judá, nadie más. Entonces, aquí, corrección, porque de tal manera amó nuestro Padre en su fidelidad, porque no es hombre, es un Elohim único y verdadero, que permanece, ¿no es cierto?, en la fidelidad de su compromiso para con la casa de Israel, la casa de Judá, porque de tal manera amó a su pueblo glorioso, a su pueblo, a su amada, que ha dado a su Hijo unigénito glorioso, para que todo aquel que oye y obedezca este plan, esta presentación de nuestro Padre, de este propósito, de este acuerdo, de este compromiso por medio de su Hijo, no se pierda, más le sea conseguido vida y eternidad. Ya, y aquí es sumamente interesante entender por qué dice no se pierda y le sea concedido vida y eternidad a su pueblo. Ojo, a su pueblo, no a ningún extraño, porque los extraños eran inmundos. Ojo, los extranjeros eran inmundos, eran abominables, conforme a las Escrituras. Ya. Entonces, por eso que hay que aquí establecer qué es lo que nuestro Padre está hablando para con la casa de Israel y la casa de Judá, nadie más. Entonces aquí está hablándole a la casa de Israel y la casa de Judá, no al mundo. En el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre no vino para con el mundo, vino para con su pueblo amado, su amada gloriosa, en su fidelidad que permanece nuestro Padre para con su pueblo glorioso. Ya. Entonces, aquí mismo, ¿no es cierto?, vemos nosotros, cuando nuestro Padre glorioso, en el libro de Juan, pongamos atención, en el libro de Juan, ¿ya? Dice así, pongan atención. En el capítulo 1 del libro de Juan, en el versículo 29, dice así el registro, lo que está registrado. Y pongan atención. Dice así, el siguiente día vio Juan, el profeta, a Yeshua el Salvador, que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de nuestro Padre Elohim, que quita el pecado del mundo. Corrección. No viene a quitar el pecado del mundo. Pregunta, ¿el pecado se ha ido del mundo? No, ¿no es cierto? No, lo vemos aquí, porque no era para el mundo, para las naciones extranjeras, sino que este propósito nuestro Padre, por causa de este compromiso glorioso que envió a su unigénito glorioso, Mashiach Yahshua, su primogénito, el Cordero glorioso, el Cordero su primogénito, el Corderito sublime, el Corderito perfecto. ¿Y por qué era perfecto? Porque fue enseñado, ¿no es cierto?, para testimonio de este personaje que aparece aquí. Entonces lo voy a volver a leer, que dice, el siguiente día vio Juan el profeta a Yeshua, ojo, no Jesús fuera, no existe,
Todo aquí está relatado en hebreo. Y su nombre propio de la primera fase es Yeshua, el Corderito, el Salvador, que venía a donde el profeta Juan. Y dijo el profeta Juan: he aquí el Cordero de nuestro Padre Elohim, el enviado, el glorioso, que quita el imperio de la muerte, que quita la muerte, y aquí no lo pusieron, que viene para quitar la muerte, para con la casa de Israel y la casa de Judá. Porque para poder establecer este compromiso glorioso, nuestro Padre no se iba a comprometer ni a exponer a su glorioso Hijo para con el enemigo. No, ¿cómo se va a casar con el enemigo? Si todo su pueblo, ¿no es cierto?, nace a través de sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. Eso tenía que ser cortado. ¿Dónde sale esto? Y volvamos un poquito para atrás. En el capítulo 1 de Juan, del verso 12, dice: mas a todos los que recibieron esta buena noticia del nuevo pacto, a todos los que pusieron atención al enviado, al ungido, al Hijo de nuestro Abba glorioso, Mashiach Yahshua, a los que le obedecieron a este mensaje, a esta propuesta de nuestro Padre glorioso, les dio la potestad de ser hechos hijos para con el pueblo, ¿vio? Porque no eran hijos, ¿vio? Sí, nuestro Padre reconocía a su amada, pero todos nacían conforme a la voluntad de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, y el gobernante que estaba adentro, que entró por Eva, Adán y Eva, ¿quién era? El príncipe de la potestad del aire, la ley del pecado y la muerte, el árbol del conocimiento de la maldad. Este personaje, Satanás, el diablo, todos ellos son generación de víbora, los que están acá. Todos ellos son hijos del enemigo. Hoy ustedes me van a decir: pero pucha, ¿usted cómo se le ocurre decir tal barbaridad? Bueno, vaya, y si usted no conoce la escritura, no hable. Si usted no conoce los registros, yo le digo muy prudentemente, no hable. Primeramente, infórmese conforme a los escritos. Porque nuestro Padre aquí en este mismo libro de Juan, en el capítulo 8 del versículo 31, le dice así al pueblo. En el capítulo 8 del versículo 31 en adelante le dice así: dijo entonces nuestro Padre por medio de su Hijo a todo el pueblo que habían, ¿no es cierto?, oído el mensaje y habían creído el mensaje por medio de su Hijo. Le dice: si vosotros permanecierais perseverantes, ¿no es cierto?, en la voluntad de nuestro Padre, en lo que sale de la boca de su Hijo glorioso, seréis verdaderamente discípulos. Primero, aprendices. Empezar a aprender, porque yo les voy a enseñar. Y como consecuencia, conoceréis la verdad y la verdad os dará libertad. Y reaccionaron. ¿Cómo reaccionaron? Le respondieron al Hijo de nuestro Padre: el linaje de Abraham somos. No somos pecadores, no, estaban llenos de maldad, llenos de inmundicia, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Sí, pues eran esclavos de los romanos, pues estaban conquistados. Nuestro Padre por medio de su Hijo le responde: de cierto os digo que todo aquel que obedece a ese personaje, que obedece a Satanás el diablo, esclavo de Satanás el diablo. Y el que es esclavo, ¿no es cierto?, de Satanás el diablo, no queda en la casa para siempre. El Hijo de nuestro Padre glorioso, sí. Así que si el Hijo os libertare, nuestro Padre por medio de su Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, nacido mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. Pero procuráis matarme porque en mi palabra, lo que yo le proclamo, no haya cabida en vosotros. Oye, no hay espacio. Entonces había que hacer espacio. ¿Cómo? Pongan atención. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre glorioso Elohim, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre, lo que habéis enseñado por vuestro Padre el diablo. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Ah, ya, ¿vuestro Padre es Abraham? Les di. Entonces nuestro Padre les dice: si fueseis hijos de Abraham, lo que Abraham oyó e hizo, haced vosotros lo mismo. Allí hay toda la voluntad de Abraham, porque Abraham hizo la voluntad de nuestro Padre.
¿Cómo dice entonces somos hijos de Abraham? Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de nuestro padre Elohim. ¿No hizo esto Abraham? ¿Qué hizo Abraham? La voluntad de nuestro padre Elohim. Oyó y obedeció. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo, y aquí no lo hicieron. Vosotros hacéis la voluntad, lo que oye de vuestro padre el diablo. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Elohim. Ah, sí, ya. Nuestro padre le responde por medio de su hijo. Si vuestro padre fuese mi padre Elohim, ciertamente me amaríais, porque yo de mi padre Elohim he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que de él me envió, de él salió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra, lo que sale de mi boca? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Ya, ahí está. Entonces, el pueblo, ¿dónde estaba asentado? Gobernado, dirigido, enseñado por el imperio de la muerte, y andaban en tinieblas. ¿Quién lo dice eso? Zacarías, el padre de Juan el profeta, profetizando de parte de nuestro padre, que nuestro padre envió al profeta Juan para dar conocimiento de este procedimiento de salvación. ¿Salvarlos de qué? Por eso que hay que distinguir, y muchos no distinguen. ¿Salvarlos, liberarlos de qué? Porque para establecer aquí adentro el pacto, este nuevo y glorioso procedimiento, este pacto del compromiso, había que sacar de dentro para establecer, hay que sacar la muerte para establecer la vida. Entonces, voy a volver a leer capítulo 1 de Juan, verso 12. Mas a todos los que recibieron y obedecieron este mensaje, esta buena noticia del nuevo pacto por medio de su glorioso Hijo, les dio la potestad de ser hechos hijos de nuestro Padre Elohim, los cuales no son engendrados y distinguen a los otros. No son estos, no son los nacidos de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, sino por nuestro Padre Elohim. ¿Cómo? ¿Cómo había que nacer? Vio que hay que ir entendiendo este procedimiento que nuestro Padre hace. Ya. Yo vuelvo acá atrás de nuevo. Entonces, voy a volver a leer el capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan el profeta a Yeshua, al corderito glorioso, que venía a él, y dijo, he aquí el cordero de Elohim, el enviado, el ungido, para quitar de dentro, ¿no es cierto?, a ese personaje, a Satanás, el diablo, que entró, ¿no es cierto?, por Adán y Eva y habita en la vida que está en la sangre del pueblo, para quitar a este personaje que gobierna a la casa de Israel y a la casa de Judá, no al mundo. Wow, una gran noticia. ¿Por qué hay que corregir? Porque aquí los intérpretes y los traductores empezaron, ¿no es cierto?, a colocar cosas que no son. Porque las palabras proféticas son conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, en el cumplimiento de su voluntad. Y en esto no está metido el enemigo. No, el enemigo tenía que ser vencido. El enemigo venía a ser vencido por la voluntad de nuestro Padre, por medio de su glorioso Hijo. ¿Por qué razón? Miren, nuestro Padre deja registro también aquí en el libro de Lucas, ¿no es cierto? Es sumamente interesante, porque aquí hay que seguir corrigiendo. Hay que seguir corrigiendo. Bueno, nuestro Padre envió a Juan el profeta, para que antecedía, ¿no es cierto?, para qué Juan el profeta lo introdujo, lo hace nacer, para una función específica conforme a la voluntad de nuestro Padre. No, ¿no es cierto?, lo que establecen, ¿no es cierto?, por ahí, que dicen, no, que es Juan el Bautista. Mentira. Es una mentira y es un engaño. Juan no fue enviado a bautizar.
Juan fue enviado para preparar el camino, para proclamar el arrepentimiento, porque primero, ¿no es cierto?, está llamando a su pueblo rebelde, a su pueblo, ¿no es cierto?, que era gobernado y cautivo de dentro por el príncipe de la potestad del aire, esta serpiente antigua. Y todos ellos eran generación de víboras. Miren, y aquí lo dice. Hoy, ¿cómo usted dice eso? Así lo dice, aquí lo registro. Pongan atención. En Lucas capítulo 3 dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, él el que gobernaba, Poncio Pilato, y Herodes era el rey, el tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos Cohen, Anás y Caifás, vino palabra de nuestro Padre, no que habló Juan en su voluntad, no, la voluntad de nuestro Padre Elohim, a Juan, el profeta, hijo de Zacarías, en el desierto. El profeta Juan fue por toda la región contigua al Jordán anunciando, corrección, y aquí vamos a corregir, anunciando el arrepentimiento. Primeramente era arrepentimiento y posteriormente lavarse de las inmundicias de sus rebeliones para poder recibir el perdón, ¿no es cierto? El perdón primero el perdón, nuestro Padre perdonarlos. Perdonarlos de las rebeliones, de las desobediencias, de sus maldades, de ser depravados, porque todos estos eran hijos depravados. Hijos, ¿no es cierto?, nacidos mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de varón, hijos de el diablo. ¿Y por qué dice eso? Mire lo que sigue diciendo. Primeramente, corrección, yo les voy aquí a corregir, porque aquí los intérpretes les cambiaron. Primeramente, Juan proclamaba arrepentimiento, ya. ¿Y qué decía acá? Mire, Juan, ¿qué proclamó Juan? Que lo habló antes, de cuando era niño, lo proclamó Zacarías, su padre, dice que nuestro Padre lo iba a enviar para dar conocimiento de salvación, de liberación al pueblo de nuestro Padre. No al mundo, ¿vio? Al pueblo de nuestro Padre, no al mundo. Para perdón de sus desobediencias y sus rebeliones. Por la entrañable misericordia de que nuestro Padre Elohim, con que nos visitó el resplandor, su enviado es ungido, el resplandor de gloria. Verso 79. Para dar luz, para dar revelación. Luz es revelación. ¿Qué es lo que es luz? Porque como estaban en la oscuridad, mostró y alumbró nuestro Padre. Cuando yo les voy a colocar un ejemplo. Cuando usted, ¿no es cierto?, en algún lugar que han mostrado, saca, ¿no es cierto?, de repente un cajón o una cuestión, una inmundicia, y aparece y arrancan miles de ratones. La luz alumbraba, ¿no es cierto?, para darle revelación en la condición en que ellos estaban. Esta dice, para dar luz a los que son habitados por las tinieblas, para dar luz, para distinguir aquel, la muerte, el imperio de la muerte, aquel que entró por Adán y Eva. Entonces, cuando está la muerte gobernando la muerte, hay un montón de espíritus inmundos, que son los ratones inmundos, que usted, ¿no es cierto?, cuando viene la luz, ¿y qué me distinguían al enviado ungido? Todos estos demonios. Y le dice, ¿por qué has venido? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Al hombre de Gadana, ¿por qué le dijeron, ¿por qué vienes a atormentarnos? Cállate, le dice nuestro Padre. ¿Cómo te llamas? Le dice, ¿cómo te llamas? Legión. ¿Por qué? Este personaje tenía miles de espíritus. Entonces sí, tiritando le dijeron a nuestro Padre por medio de su Hijo, permítanos entrar en esos chanchos, porque ahí podían entrar, a esos chanchos. Y fueron donde los cerdos.
Y el hombre de Cadana quedó libre. Libertad. Libre. Entonces, para dar luz, para distinguir a este personaje y sacar a este personaje, que le dicen pecado, no, es un personaje, es Satanás, el diablo, esta víbora antigua. Ya, vuelvo para acá entonces. Verso 2 del capítulo 3. Verso 4 del capítulo 3 de Lucas. Como está escrito en el libro, nuestro Padre habló por medio de Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto. ¿Quién es? El profeta Juan. Preparar el camino al enviado, proclamando el profeta Juan. Enderezar sus sendas, mediante la palabra que salía de la boca del profeta Juan. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y todo collado, por la palabra gloriosa. Los caminos torcidos serán enderezados, mediante la palabra que sale por el profeta. Y los caminos ásperos allanados, mediante el poder de la palabra que sale a través del profeta. Y verá todo el pueblo, no toda carne, porque aquí no lo podemos ver genérico, y verá todo el pueblo de la casa de Israel, la casa de Judá, la salvación de nuestro Padre Elohim. ¿Cuál es el Salvador? El enviado, el ungido, Yeshua primero, pero después, ¿no es cierto?, se establece en él la gloria del reino de los cielos, Mashiach, glorioso, y se establece Mashiach Yahshua. Pero miren lo que sigue diciendo Juan, verso 7. Y decía a las multitudes del pueblo, no a naciones, no al mundo, le hablaba al pueblo, que salían para ser lavados después del arrepentimiento. Ojo, porque primero era arrepentimiento y después tenían que lavarse de las inmundicias. Oh generación de víboras. ¿Y qué le dice al pueblo? ¿Y qué le dice esto? Nuestro Padre a través del profeta. Oh generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó? Esa víbora, Satanás, el diablo. ¿Y qué dice en el verso 8? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué es hacer frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué es hacer? Le está hablando el profeta al pueblo, a la casa de Israel, la casa de Judá. Oír y obedecer la voluntad en este nuevo procedimiento, porque este nuevo procedimiento yo lo estoy estableciendo por mi Hijo glorioso, me enviado mi ungido Mashiach Yahshua. Y no comencé a decir, como empezaba, ¿no es cierto?, dice ahí en Juan capítulo 8, ¿no es cierto?, verso 31, no, nuestro padre es Abraham, no, bueno, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencé a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que nuestro padre Elohim puede levantar a un hijo de Abraham de estas piedras. Así que quédense calladitos nomás y empiecen a dar testimonio de arrepentimiento, y después lávense y empiecen a dar frutos dignos de arrepentimiento. Es más, el profeta, por medio de nuestro Padre, por medio del profeta, le dice: ya también el hacha está puesta a la raíz de 2 árboles. Ojo, está lista el hacha, ¿no es cierto?, a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que nos da testimonio de frutos dignos de arrepentimiento, es cortado y echado, ¿en a dónde? En el fuego, en el Seol, para allá se va y ya no tiene perdón. Ya, entonces, aquí está hablando el profeta glorioso. Entonces, nuestro Padre glorioso envía, y cuando está hablando Juan y ve al Cordero, ¿qué dice? El Cordero que quita a este personaje, porque nuestro Padre, a través de su voluntad y sus muchas misericordias, y de este procedimiento por medio de su glorioso Hijo, Mashiach Yahshua, venía primeramente para quitar, para vencer, para eliminar a este personaje. Entonces nuestro Padre, por medio de su glorioso Hijo, primeramente, ¿no es cierto?, en el capítulo 4 del libro de Lucas, voy a hablar, ¿no es cierto?, primeramente el capítulo 3, versículo 21, mire lo que dice aquí en Lucas.
Aconteció que cuando todo el pueblo se arrepentía, cuando todo el pueblo era lavado mediante el arrepentimiento y después que tenían que hacer, ¿no es cierto?, frutos dignos de ellos, vino también nuestro Melech, porque lo ve, es el Cordero que viene a vencer a este personaje, que viene a quitar a este personaje de dentro, porque nuestro Padre venía a establecer este nuevo pacto aquí adentro. ¿Dónde lo dice? Juan capítulo 14, verso 15 en adelante, y vayan e infórmense, lean, para que nuestro Padre les conceda este glorioso beneficio, esta gloriosa bendición, esta buena noticia gloriosa de nuestro Padre por medio de su enviado ungido, para establecer este nuevo procedimiento, compromiso, pacto aquí adentro. Pero para que se establezca aquí adentro tenía que ser sacado ese otro personaje. Y pongan atención. Aconteció que cuando todo el pueblo se lavaba después del arrepentimiento, porque el profeta Juan, él, ¿no es cierto?, llamaba al arrepentimiento y lavaba de las inmundicias. También Yeshua, corrección, sacar aquí a Jesús no corresponde, porque el nombre, ¿no es cierto?, de su primogénito del Cordero era Yeshua el Salvador, así lo proclamaban, el Salvador, fue lavado en esa condición, igual que el pueblo tenía que hacerlo, pero él en perfección tenía que ser lavado, y orando el cielo se abrió. Y descendió, ¿no es cierto?, del cielo el Ruach, el reino de los cielos, sobre nuestro Melech, se introdujo sobre él, sobre el primogénito, en forma corporal, así como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: este es mi hijo, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y se establece, ¿no es cierto?, Mashiach Yahshua en su hijo. En esa realidad, en el capítulo 4, en esa realidad, dice: Yeshua, ya Mashiach Yahshua, Yeshua lleno del reino de los cielos como Mashiach Yahshua, volvió del Jordán y fue llevado por la voluntad de nuestro Padre al desierto. Por 40 días era tentado por el ¿quién? Por el enemigo. ¿Por qué? Porque tenía que hacer ese procedimiento. ¿Para qué? Porque ahí empezaba este procedimiento para quitar a este personaje y vencerlo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el enemigo vino y le dijo: si eres hijo de Elohim, di a esta piedra que se convierta en pan para llenar el vientre. Y nuestro Melech glorioso, respondiendo, le dijo: escrito está, no de pan vivirá el hombre llenando el vientre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre. ¿Y dónde está eso? En Deuteronomio 8:3. Y aquí no lo completaron bien. No lo completaron bien, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, el hombre vivirá. Entonces el enemigo empezó, ¿no es cierto?, a provocarle, y dice así: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad de las naciones vecinas, y la gloria de esas naciones vecinas, que son los extranjeros. Sí, porque a él le fueron entregados, dice: a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo el hijo de nuestro Abba, le dijo: vete de mí, Satanás, vete, porque escrito está: a nuestro Padre Elohim adorarás, y a él solo servirás. Ya, y ahí empieza el proceso de deshacer las obras del enemigo, que empezó desde Adán y Eva. Porque después de Adán y Eva, ¿no es cierto?, los hombres empiezan a nacer mediante sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, por esta serpiente antigua. Por esta serpiente antigua. Ya, ¿y por qué usted dice serpiente antigua? Si ustedes van al capítulo 23 del libro de Mateo,
al capítulo 23 del libro de Mateo, en el versículo 31, pongan atención. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a todos los profetas. ¿Vio que eran hijos de todos estos desobedientes? Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. ¿Vio? ¿Qué le dice? Verso 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿De qué forma podían escapar? Arrepintiéndose, lavándose y obedeciendo a la voluntad de nuestro Padre. Y si ustedes leen el 23, vayan a leerlo. Ahí se van a dar cuenta cómo le ha hablado nuestro Padre a todos estos engañosos, engañadores, mentirosos. Y se los dice, y ustedes lean. ¿De qué dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos y sacerdotes, príncipes, hipócritas, le dice. Ya. Entonces nuestro Padre envió, ¿no es cierto?, cuando Juan vio, y dice, he aquí el Cordero, que quita este personaje, no del mundo, sino que de la casa de Israel, la casa de Judá. Bueno, aquí en el libro de Lucas, en el libro que le está relatando, ¿a quién? Le está relatando a Teófilo, para que conozcas bien el orden de la voluntad de nuestro Padre. Aquí le dice. Entonces, todo esto es una carta hacia Teófilo, porque aquí lo dice, dedicatoria a Teófilo. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner el orden, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, no han sido reveladas, tal como nos enseñaron desde el principio los que vieron con sus ojos, y fueron ministros, estos fueron los discípulos, los enviados por nuestro Padre. Y dice Lucas, me ha parecido también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la voluntad de nuestro Padre, la verdad de las cosas en las cuales tú has sido instruido. Tú tienes un desorden, y aquí le empieza a escribir en orden, todo en el orden, ya. Bueno, llegando al capítulo 4, el versículo 14, dice, y el Hijo de nuestro Padre, Yeshua, Mashiach Yahshua, volvió en el poder del reino de los cielos a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¿De dónde le enseñaba en la sinagoga? En el día de reposo. Bueno, vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a todo lo que fue enseñado por José y Miriam de José, gloriosamente. Y estando adentro de la sinagoga en el día de reposo, se le dio el libro del profeta Isaías, donde está hablado de él, donde está proclamado de él, del enviado, del ungido. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito de él, por la voluntad de nuestro Padre, diciendo, el reino de los cielos, el Rúa de nuestro Padre, Mashiach de nuestro Padre, está en mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas, esta noticia gloriosa, al pueblo, no a los pobres, al pueblo, a la casa de Israel, a la casa de Judá, corrección. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón por este perverso que está dentro, pregonar libertad a los cautivos que están cautivos por este personaje, a dar vista a los ciegos. ¿Por qué? Porque allá hay que ir a leer, hay que informarse. Allá, ¿qué es lo que pasó cuando fue seducida por el enemigo a través de la serpiente? Fue seducida Eva. Y Eva dijo, oh árbol hermoso de este personaje. Oh, este personaje hermoso. Sí, porque querubín hermoso. Le mostró su hermosura. La engañó, la sedujo. Y le puso atención y murió al tiro. Y murió. ¿Por qué? Porque es la muerte. Pero ahí dice que le fueron abiertos los ojos de la carne. ¿Por qué? Porque le fueron cerrados los de su espíritu. Entonces aquí dice, vista a los ciegos del espíritu, a poner libertad a los oprimidos por el diablo, por este personaje, y anunciar gloriosamente
la voluntad de nuestro Padre en este nuevo pacto, el año agradable, la voluntad de nuestro Padre del nuevo pacto, para con la casa de Israel, la casa de Judá. ¿Por qué dice esto usted? Sí, porque nuestro Padre por medio de su Hijo empieza a dar la libertad y empieza a dar testimonio. ¿Cómo? Aquí vemos esto, nuestro Padre que empieza a hacer gloriosamente. Ahora, ¿cómo reaccionaron aquí? Miren, ¿cómo reaccionaron la casa de Israel, la casa de Judá? Dice, y enrollando el libro lo dio al ministro, al que estaba, ¿no es cierto?, al anciano, puede haber sido Nicodemo. Y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle aquí, nuestro Padre por medio de su Hijo, hoy se ha cumplido esta palabra en el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Porque en Marcos dice, capítulo 1, verso 15, el tiempo se ha cumplido de la voluntad de nuestro Padre. El reino de los cielos se ha acercado al pueblo por la voluntad de nuestro Padre por medio de su enviado, su ungido Masías Yahshua. Arrepentimiento y obediencia a este procedimiento. Lo dice en Marcos capítulo 1, verso 15. Entonces, aquí dice, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido la voluntad de nuestro Padre para con la casa de Israel, la casa de Judá. Y todos dan buen testimonio de Masías Yahshua. Y estaban maravillados de las palabras, lo que es cierto que salía en su boca. ¿No es este el hijo de José?, empezaron a decir. Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán porque nuestro Padre conocía sus pensamientos. Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum y también aquí en esta tierra, ¿vio? Y empiezan a hablar. Y añadió nuestro Padre, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Sigue hablando nuestro Padre por medio de su Hijo. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Y hoy él empieza a recordar las cosas antiguas de los padres. Pero ninguna de ellas fue enviada a Elías de la casa de Israel, del pueblo, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, o en extranjera. Y aquí empiezan a enojarse. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, un extranjero. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Vio? Aquí reaccionó, ¿no es cierto?, este espíritu inmundo que está dentro. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, para matarlo. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. ¿Cómo reaccionó el pueblo a este glorioso llamado, a este beneficio? Con ira a través de este personaje que estaba dentro, este príncipe de la potestad del aire. Entonces, nuestro Padre envió a su glorioso Hijo para con la casa de Israel, la casa de Judá, primeramente para anunciar por medio del profeta Juan este conocimiento de salvación, primero, por el profeta Juan. Y los llamaba el profeta Juan al arrepentimiento, dándole, ¿no es cierto?, luz, revelación, porque aquí lo dice en Lucas. Miren, cuando nuestro Padre le habla a Simeón, dice así en el capítulo 2 del versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, un profeta, un hombre lleno, un obediente, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación, vale decir, la libertad, la restauración del pueblo de Israel, y el Rúa de nuestro Padre estaba en él. Y le había sido revelado, nuestro Padre le habló por el Rúa, que no vería muerte antes que viese al ungido de nuestro Padre. Y movido por el Rúa vino al templo, a la casa de nuestro Padre, y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer con él conforme a los mandamientos de nuestro Padre que estaba en la Torá, él le tomó en sus brazos y le bendijo, y diciendo a nuestro Padre, dijo,
Ahora, Padre Elohim, despide a tu siervo en paz conforme a lo que tú me has dicho, porque han visto mis ojos la salvación al Yeshua, han visto, ¿no es cierto?, este procedimiento, en lo que tú has hablado en la antigüedad, la cual has preparado en presencia de tu pueblo, no de los pueblos, corrección, de tu pueblo Israel, de la casa de Israel, la casa de Judá, para darle luz, para revelación a tu pueblo. Y aquí de nuevo volvieron para colocarle gentiles. No, luz para revelación a todo el pueblo, porque todo el pueblo estaba gobernado por el príncipe de la potestad del aire, por este, ¿no es cierto?, personaje del imperio de la muerte. Entonces, la luz para revelación para con el pueblo y la gloria de tu pueblo Israel. Ahora, cuando habla luz para revelación a los gentiles, está hablando a los dispersos que estaban en diferentes naciones. Y aquí lo establece. Luz para revelación a los dispersos y la gloria de tu pueblo Israel, en todo Israel, los de cerca y los de lejos. Entonces aquí nuestro Padre está proclamando, ¿no es cierto?, este procedimiento de libertad, no para con el mundo, no para los extranjeros, sino que un extranjero, si ama a nuestro Padre como Cornelio Centurión, nuestro Padre le abre la puerta. Bueno, entonces en el libro de Hebreos, para que puedan conocer y puedan ir a revisar tanto la casa de Israel, la casa de Judá, miren lo que dice. Dice primeramente, nuestro Padre Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, le envió profeta, en estos posteriores días nos ha hablado por medio de su enviado ungido, Mashiach Yahshua, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, la purificación de este personaje, lavándonos de él, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, en el capítulo 1 del verso 14, mire lo que dice, escuchen. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿cuáles son los hijos? Los hijos, los que nacieron, ¿no es cierto?, porque los hizo nacer mediante Abraham, Isaac y Jacob. Después tuvo 400 años en Egipto y los sacó. Y con esos padres, ¿no es cierto?, los hijos de esos padres, los hijos cruzaron el Jordán. Los hijos. Ya. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo mediante carne y sangre, pero en perfección, a través, porque lo hizo nacer mediante la palabra, no a través de voluntad de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, sino que de la voluntad de nuestro Padre. ¿Para qué? Participó de lo mismo, ¿para qué? Para destruir por medio del sacrificio, esta es la voluntad de nuestro Padre, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de esta muerte de este personaje que los tenía cautivos, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre de este personaje. Entonces, para todos aquellos que de repente hablan alguna barbaridad, por desconocimiento, porque no han nacido porque no han sido enseñados por nuestro maestro Mashiach Yahshua, así lo dice nuestro Padre ahí en Mateo capítulo 23. No sé vosotros que seáis llamado rabí o roe, como dicen hoy, oye rabí. No, porque uno es vuestro maestro Mashiach, glorioso, Mashiach Yahshua. Ya, en Juan capítulo 14, verso 15, nuestro Padre habla que él, en Juan capítulo 14, verso 15, nuestro Padre habla clarito, y aquí está registrado, y les dice primero a los discípulos, si ustedes me aman, porque yo les he enseñado el primer gran mandamiento, guardar todas mis instrucciones en lo que sale de mi boca. Y yo rogaré al Padre y os dará, ¿no es cierto?, ¿a quién?
al Padre, al Consolador. El Consolador es el mismo, Él es el Consolador de Israel, Él es el que viene a liberar. No hay diferentes personajes aquí, como algunos quieren dar a entender. Para que esté con vosotros para siempre, sí. Es el Ruach. ¿Cuál es el Consolador? Es el Ruach glorioso. ¿Quién es nuestro Padre? Porque nuestro Padre es el Consolador de Israel, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfano y vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, cuando esto se cumpla en el procedimiento de la resurrección, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene, ¿no es cierto?, mis mandamientos, este pacto glorioso, lo que yo le he enseñado, y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y nos manifestaremos a él. Verso 23. El que me ama, mi palabra va a obedecer y va a guardar, y mi Padre le amará, y mi Padre hará una obra en él, y vendremos a él y haremos morada en él. Y para que él venga, tiene que sacar a ese personaje, lo saca, somos libertados, pero para la casa de Israel, la casa de Judá. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído, lo cierto, no es mía, sino que de mi Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas cuando venga el Consolador, nuestro Padre, cuando venga el Ruach, el reino de los cielos, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el reino de los cielos, así como vino sobre su Hijo glorioso, el glorioso, y lo pusieron con minúscula, en mayúscula, os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Quién es ese? Mashiach Yahshua, en el cual, ¿no es cierto?, tiene que ser la casa de Israel. Los 120 fueron liberados, porque los 120 obedecieron y perseveraron hasta el fin, y estuvieron en el aposento alto, en el cumplimiento del nuevo pacto, nuevo compromiso. Ellos fueron libertados. Dios le dice, vosotros ya estáis limpios, estás libre de ese personaje. Perseveren hasta el fin, y se cumple en ello. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos vino el Ruach, y ahí hay un antes y un después gloriosamente en los discípulos, en todos los discípulos, porque no son apóstoles, son discípulos, son enviados, son siervos. Apóstol es una palabra griega. Nuestro Padre glorioso viene para establecer, y cuando Juan el profeta habla del Cordero, es ahí el Cordero que quita a este personaje, no del mundo, sino que de la casa de Israel, la casa de Judá. Ahora, el mundo, ojo, las naciones como los extranjeros, no los dispersos, nuestro Padre les va a conceder, y esto lo vuelvo a reiterar, este glorioso beneficio en el milenio, porque nuestro Padre va a sacar al enemigo y todos van a ser encerrados. Entonces, todas las naciones que no vengan a Israel cuando esté, ¿no es cierto?, en el milenio, que nosotros vamos a estar juntamente con Mashiach Yahshua reinando gloriosamente, y no vengan a reconocer el reino de los cielos, mayor condenación, porque les va a ser quitado el enemigo. Entonces, en la rebelión, ahora todos los que vengan con un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, reconociendo al Elohim de Israel por medio de Mashiach Yahshua, nuestro Padre le va a abrir la puerta. Les va a abrir la puerta para que puedan acceder. Pero en ese tiempo. En este tiempo es para la casa de Israel, la casa de Judá. Ahora, hay una excepción. Nuestro Padre dice, a cualquier extranjero que me ame, que quiera ser mi siervo, que guarde el día de reposo, que guarde este pacto, que abrace este pacto, que por medio de su Hijo lo abrace, yo lo llevaré adentro de mi casa, dentro de mis muros. Es para los extranjeros. Pero aquí había que corregir, porque nuestro Padre, ¿no es cierto?, no envió a su Hijo para con el mundo. Y cuando el profeta Juan habla, nos dice, este es el Cordero que viene a quitar del mundo. No, porque el mundo todavía no es libre de este personaje, y ustedes lo pueden ver. Está clarito. Nuestro Padre glorioso, Él
viene para corregir y para anunciar a la casa de Israel, la casa de Judá, que los escritos, tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos, y después todas las cartas que aparecen porque fue intervenido Saulo de Tarso, fue enviado a los dispersos que estaban en diferentes naciones, que aparece ahí en el libro de los Hechos. Todos estos dispersos que después se volvieron y no consideraron la voluntad de nuestro Padre en su mucha misericordia interviene sobre Pablo para ir a hablarle a los dispersos, no a los extranjeros. Ahora, si había algún extranjero que se determinaba a amar a nuestro Padre, para empezar a obedecer a nuestro Padre, abrazar el pacto por medio de su Hijo, guardar el día de reposo que es fundamental, glorioso, y escoger la voluntad de nuestro Padre le iba a abrir la puerta para que entre en el reino del cielo y sea un hijo de nuestro Padre Elohim. Porque todo lo que está en la Escritura es para con la casa de Israel, la casa de Judá. Nuestro Padre está llamando a los dispersos, porque todo Israel fue dispersado, todo, como dice Jacobo, a las 12 tribus en la dispersión. Y nuestro Padre envió a su Hijo glorioso para con la casa de Israel, la casa de Judá. Y cuando el profeta Juan habla, no habla para con el mundo. Cuando lo escrito de Juan 3:16, porque de tal manera amó nuestro Padre al pueblo, a la casa de Israel, la casa de Judá, que Él en su entrañable misericordia ha enviado a Mashiach Yahshua, a su Hijo glorioso, para que todo aquel que oye y obedece sea libertado, no se pierda en la condenación, sino que sea librado de la condenación y del juicio eterno, y se le conceda vida y eternidad. Vida y eternidad, nacido mediante agua y el Ruach. Vida y eternidad. Y nuestro Padre lo declara, se lo establece, ¿no es cierto?, a Nicodemo. Porque si no naces de agua y del Ruach, que es la vida y la eternidad, no podrás entrar en el reino del cielo. Bueno, nuestro Padre, en su mucha misericordia, yo ruego que le conceda a la casa de Israel, la casa de Judá, que le conceda, así como al hijo pródigo, la conciencia. ¿Dónde estoy metido entre medio de los cerdos? No voy a ir a donde mi padre, y le voy a decir a mi padre, Padre, yo he pecado, así como en la oración de Daniel. Yo les recomiendo la oración de Daniel. Vayan y oren la oración de Daniel. Y nuestro Padre los va a visitar y les va a abrir la puerta, les va a conceder. En la oración de arrepentimiento, de reconocer que fueron rebeldes, que somos los hijos de los padres rebeldes, casa de Israel y casa de Judá. Un gran saludo para ustedes, casa de Israel y casa de Judá. Así como los ama nuestro Padre a Efraín, yo también proclamo mi amor para con la casa de Israel y la casa de Judá. Y nuestro Padre les conceda este glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender su voluntad por medio de su glorioso Hijo. Es para ustedes, casa de Israel y casa de Judá. Un gran saludo y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Si así nuestro Padre me concede este beneficio de poder proclamar su voluntad por medio de estos videos a través de este canal. Nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. Hasta pronto.